Arturo Ayala, politólogo, comunicador peruano, a quien le digo gracias por aguardarnos. Arturo, gracias por esperarnos. Teníamos que celebrar una victoria que ni siquiera es de mi equipo, pero mira, así estamos. Arturo, bienvenido. Gracias por la invitación y encantado de estar acá. Un fuerte abrazo desde Perú. Gracias. Nos gustó mucho la última comunicación porque ampliamos la información, entramos en los detalles de lo que está sucediendo en Perú y hoy queremos hablar cabalmente de este último informe, Arturo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado hace pocas horas el informe Situación de los Derechos Humanos en Perú en el contexto de estas últimas protestas sociales. Este informe se centra en los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre del año pasado y el 23 de enero de este año. Para su elaboración se ha trabajado con entrevistas, información recibida en terreno, información complementaria posterior a la visita, en su mayoría de fuentes oficiales. La pregunta es, ¿qué conclusiones, qué ha observado y sobre todo qué interpretación preliminar hace Arturo, que es investigador y comunicador? Nos interesa mucho conocer la percepción desde Perú. Arturo, tienes la palabra. Sí, lo importante de este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es de que visibiliza algo que el movimiento social peruano, algo que distintas ONGs, que gremios ha ido denunciando, que en Perú hubo una masacre perpetuada por fuerzas militares, policiales, con aval del Ejecutivo de Dina Boluarte, ¿no? Esto ha sido ratificado, ya no lo dice un gremio, un partido de izquierda, no lo dice una ONG, lo dice el Sistema Interamericano de Justicia al cual Perú está adscrito. Así que estamos viendo un informe donde se hablan de ejecuciones extrajudiciales, donde se dan datos que no teníamos nosotros en Perú, por ejemplo, de que parte de los asesinados en la protesta se ha dado por disparos de personal que estaba vestido de civil, que ni siquiera tenía uniforme policial o militar. Se ha entrevistado para este informe en regiones como Ayacucho y Puno a distintos familiares que han denunciado maltrato policial, que han denunciado que los hospitales no querían atenderlos por ser parte de la protesta. Se ha además analizado la situación de varios de los fallecidos, en la cual se determina que un número importante eran menores de edad y además gente que no tenía nada que ver con la protesta, gente que salía a socorrer a gente que se ahogaba, a manifestantes heridos, fue simplemente asesinada. Y eso que la comisión no estuvo en algunos lugares como incluso Lima, donde hubieron también el caso de Víctor Santiesteban, asesinado en las protestas sociales, pero es un informe contundente que es un golpe político al gobierno débil de Dina Boluarte y efectivamente es un respaldo a las posiciones que exigen justicia. Una de las recomendaciones de este informe justamente es avanzar contra el sentido de impunidad, el halo de impunidad que ha venido dándose en Perú. Otra cosa interesante, especialmente hablando del pueblo boliviano, es que la derecha peruana y sus medios, los medios de ultraderecha en Perú que tienen canales, que también se denuncia, digamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, la Comisión en su informe, lo que hace es sorprenderse del grado de vehemencia de estos medios de ultraderecha para pedir más bala, más represión, pero además se descarta el relato de que eran agentes bolivianos, que era el relato de la derecha peruana, incluso en un momento del gobierno de Dina Boluarte, que habían agentes bolivianos azuzando la protesta, siendo parte de la protesta en Puno y el sur del país. Eso se descarta, no está en ninguna parte de este informe, y no es que, digamos, la Comisión Interamericana sea santo de devoción de todos, pero parece ser un informe
medianamente objetivo que ratifica lo señalado por el movimiento social y los gremios en Perú hace bastante. Arturo, es una lástima que tengamos que esperar estos informes y que no se encuentre una solución previa en nuestros países. Ha sucedido en Bolivia también con un informe que ha dado cuenta de las violaciones a los derechos humanos en esta crisis boliviana entre el 2019 y 2020, donde se dijo hubo masacres, y desde aquel día nosotros lo decimos con todas sus letras, hubo masacres en Sencata, en Sacaba, en nuestro país. ¿Qué sucede en Perú ahora, una vez que ya tenemos este informe? Como bien señalas, Arturo, no es un informe de una ONG, no es un informe de un grupo de amiguitos, es un informe con un peso, con una rigurosidad, con un reconocimiento en la región. Mi pregunta es, ¿qué va a suceder este informe ya publicado con las decisiones futuras de las autoridades actuales, de Dina Boluarte como presidenta? ¿Se espera algo? ¿Se ha dicho algo? ¿Qué dicen los medios? ¿Qué dice la prensa, Arturo? El día de ayer, Dina Boluarte dio un mensaje luego del Consejo de Ministros, con su Consejo de Ministros en pleno, y respondió al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella respondió y negó, más bien en una abierta distorsión de la verdad. Lo que ella dijo es que el informe ha hablado de habrías, de posibilidades, de violaciones de derechos humanos, pero que no ha sido contundente, según Dina Boluarte. Todo lo contrario, cualquier persona que pueda leer el informe, que está colgado en la red, puede verlo, se señala el proceder concreto de agentes de seguridad, de agentes militares, policiales, y todo lo que he venido relatando en la primera parte. Entonces no es un informe en condicional, que tal vez podría, habría, no. Es un informe que relata hechos concretos, y la respuesta de ayer de Dina Boluarte ha sido lamentable. Primero ha sido negar que el informe sea contundente contra su gobierno y su accionar. Y segundo, ella ha señalado de que el gobierno hace mucho está en una labor de reconciliación nacional y que ellos van a investigar cualquier tipo de exceso, cuando no pasa nada de ello. Los excesos continúan aún hoy en día en la protesta social, los excesos se han dado en las movilizaciones, se dan ahora, hay impunidad, no hay nadie en carceleta siquiera por los asesinatos que han habido, ningún cargo político ha sido removido por esta masacre. Entonces, lo que ha hecho Dina Boluarte es salir y mentirle al país, ni siquiera rectificarse. Yo creo que frente al pueblo boliviano, por ejemplo, Dina Boluarte le debe una disculpa, porque este gobierno acusó a Bolivia, acusó a otros países de estar azuzando una protesta cuando ha sido un fenómeno nacional, producto de una reacción popular de descontento frente a lo que se vio con el cambio del gobierno en el Perú. Y se ha focalizado en un nombre en particular, y es Evo Morales Ayma, expresidente boliviano. ¿Qué dicen, para terminar este contacto, Arturo, los grandes titulares, los grandes medios? ¿Qué dicen en Lima y más allá de Lima? Los medios están alineados con el gobierno y la derecha peruana. Ellos están en una situación de negación del informe. Los más intrépidos han señalado que es un informe sesgado ideológicamente, pero ya la realidad les estalla en la cara. La ciudadanía, la sociedad civil tiene conocimiento del informe, es público, y como señalo, lo que hace es ratificar una situación que se ha venido denunciando en Perú, que es una situación innegable de la masacre que hubo acá, y tarde o temprano, como ha pasado en Bolivia, los responsables van a ser sancionados, van a estar en prisión. Lo que se ha vivido en Perú no es poca cosa, son 70 muertos en una jornada muy pequeña de tiempo, en la cual hemos visto situaciones de asesinatos extrajudiciales, de los cuales en Perú no se habla desde los años 80, desde el conflicto armado interno. Realmente es una situación que no puede ser un precedente válido
si no tendríamos masacres constantes en el Perú para callar la protesta social y eso no se puede permitir. Creo que es una situación que nos debe permitir buscar justicia, que esta llegará tarde o temprano, y creo que esto va a permitir una articulación más sólida de todas estas voces que buscan luchar contra la impunidad. Y por lo visto, por ahora la presidenta está negando estos hechos, no solamente las conclusiones de este informe, las recomendaciones también caerán en un saco vacío si es que no hay una conciencia política, una responsabilidad, comenzando por la presidenta Dina Boluarte. Gracias, Arturo, por este contacto. Este es un tema que no hace sino desarrollarse en el tiempo, así que estaremos nuevamente tocando tus puertas para conocer ese otro lado, la otra cara que no está en el poder, que no está en los medios poderosos también en Perú. Esperemos conocer los matices de esta historia última peruana. Muchas gracias por la espera y por estos minutos, Arturo. De verdad es valiosa para nosotros la mirada y el análisis tuyo. Muchas gracias, un fuerte abrazo.